Ok, ya vamos llegando casi todos. Ok, a ver, vamos a continuar. Ya vemos 14. Muy bien. La proyección, la siguiente idea, el siguiente postulado es lo que llamamos proyección. Y esto se los quiero resumir con una frase que utilizamos mucho, que es: lo que te choca, te checa. ¿Qué quiere decir esto de lo que te choca, te checa? Pues es la proyección en su máxima expresión. Cuando le atribuimos a los demás, nos dice aquí, atributos que rechazamos del otro y que yo me siento completamente crítico, ¿no? Molesto con esa situación. Ay, mira, esa persona, no sé qué puedo decir, ay, qué perezosa es, ¿no? Por ejemplo. Y me molesta que sea perezosa porque de alguna manera hay una proyección de mí hacia esa persona. Hasta donde yo estoy viendo mi propia pereza reflejada en ella y por eso me molesta y por eso es una proyección, ¿no? Porque, insisto, vemos en la otra persona esto que yo rechazo de mí mismo, esto que no me gustaría, porque a mí me dijeron que debo de ser una persona activa, proactiva, etcétera, etcétera. Perdón, permítame que me están hablando. Entonces, por eso es que me incomoda la otra persona que de alguna manera me está reflejando lo que es, ¿no? Luego tenemos la confluencia. Nos dice aquí, en esta resistencia, la función del yo se pierde debido a que el individuo no registra ningún límite entre él mismo y el ambiente que le rodea. Confluyentes pueden ser todas aquellas personas que buscan de todas las formas posibles, habidas y por haber, caerle bien a los demás y hacer lo que los demás dicen, ¿no? Que en la adolescencia, pues puede ser cotidiana, puede ser normal, porque estamos en búsqueda de aceptación y como dicen por ahí, ¿no? Si nos dicen salta, pues nosotros saltamos. Y no estoy diciendo que esté bien, simplemente digo que se da en la adolescencia. Pero conforme vamos creciendo, conforme nos vamos desarrollando, la confluencia ya tendría que dejar de aparecer. Digo, si hay que ser empáticos, por supuesto que hay que ponernos en los zapatos de los demás, pero tampoco esto quiere decir que vamos a perder nuestra personalidad, que vamos a perder nuestras ideas, nuestros pensamientos, para fundirlas en el del grupo social al que queremos pertenecer. Esto es muy sencillo. Si dentro de mi grupo, por ejemplo, se está pensando en cometer por ahí un delito, yo no sé, estamos en el supermercado, estamos en la tienda de autoservicio y de repente se nos hace fácil que podemos robar esta o aquella cuestión, no porque todos estén de acuerdo, quiere decir que yo también lo voy a hacer. Si yo lo hago, si yo me dejo llevar a la voz de los demás, estoy teniendo esta confluencia. Y como se imaginarán, pues esto nos genera problemas, porque a lo mejor yo no quiero serlo.
pero movida por mi ansia de pertenecer a, lo hago y entonces pues empiezo a tener problemas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa precisamente? Por eso tenemos aquí esta como imagen de Hitler, en donde pues Hitler pudo haber sido todo lo fatal y nefasto que ustedes me digan, pero ¿qué pasa con los seguidores? O sea, hubo infinidad de alemanes que siguieron toda la ideología de Hitler por esta cuestión de la confluencia. Afortunadamente, hubo también muchos alemanes que se dieron cuenta que, pues, que no era lo correcto, ¿no? Bueno, ok, seguimos. Si en algún momento quieren hacer algún comentario, deténganme, ¿eh? El siguiente punto que vamos a ver es lo que nos dice aquí la retroflexión. Este es un mecanismo en el este es un mecanismo en el que, no, perdón, estoy leyendo mal, eso pasa por leer. Este mecanismo es el que emplean las personas que se hacen a sí misma aquello que quisieran hacerle a otras personas u objetos. Esto hay que entenderlo sobre todo porque recuerden que ya habíamos dicho que Peirce pues originalmente va a ser psicoanalista, entonces pues a final de cuentas, a querer o no, algo permea propiamente de la teoría, ¿no? Entonces la retroflexión es cuando yo sé que algo no se debe de hacer, pero verdaderamente estoy muy molesta y lo hago, pero no se lo hago a la persona que yo quisiera hacérselo, sino me lo hago a mí misma. Y esto lo asocio mucho ahorita con las cuestiones, por ejemplo, del cutting en muchos adolescentes. ¿Saben qué es esto? Ajá. A ver, Karime. ¿Se cortan? ¿Mandé? ¿Que se cortan? Que se cortan, efectivamente. Hay un desasosiego muy fuerte dentro de ellos y quizás quisieran hacer esto con la persona que les está creando ese dolor o esa sensación. Y eso también considerando que identifiquen por qué o con qué están sintiendo eso, porque en muchas ocasiones el problema también va a empezar desde el momento en que no se identifica qué es lo que lo está generando, pero bueno. Entonces, a lo mejor quisieran hacerle esto a otra persona, pero por X o Y circunstancia, porque, sobre todo también porque puede ser que socialmente no esté aceptado, entonces se lo hacen a ellos mismos. Imagínense ustedes la situación de dolor que, bueno, pues personas que practican esta situación deben de sentir, ¿no? Hay ocasiones, bueno, yo ahorita les puse un ejemplo muy extremo. Yo ahorita les puse una situación muy extrema, pero a veces cierto grado de retroflexión es saludable, nos dice aquí, en tanto que se manifiesta como una razón, como un razonable control de uno mismo. Cuando yo a veces me limito en cierto sentido y sobre todo esto no afecta, o más bien me limito para no afectar a los demás, ¿no? Ese podría ser un punto. Tenemos después este punto que es la proflexión. Se llama así a una conducta descrita por Silvia Kruker que combina la proyección con la retroflexión. Consiste en hacer a otro lo que quisiéramos que nos hagan. Pero fíjense bien aquí la viñetita, ¿no? Dice aquí, maestro, te admiro.
¿qué es esta situación? A lo mejor yo estoy pensando o yo estoy sintiendo que soy una persona digna de merecer admiración, digna de merecer reconocimiento, pero no me lo da, mi medio o el entorno en el que me estoy desarrollando no me lo está dando. Entonces, por eso dice que es una especie de proyección, ¿no? Entonces, yo lo voy a hacer hacia otra persona y esta persona pudiera tener las características que yo considero que yo tengo, ¿no? Por ejemplo, la admiración puede ser hacia un maestro, ¿no? Que yo considere que ese maestro es muy hábil o es muy inteligente o tiene una serie de cualidades que a mí me parecen acertadas y positivas y buenas, etcétera, etcétera. Pero en realidad, pues soy yo la que los está teniendo. ¿Y qué creen? Que en muchas ocasiones esa es la génesis de los noviazgos. Yo me vuelvo novia o compañera o pareja o esposa o esposo de alguien en el que yo estoy realizando esta proflexión, porque yo estoy viendo características en esa persona que yo mismo poseo, que yo mismo siento que poseo. Entonces, no necesariamente esto es negativo. Conste que estoy diciendo no necesariamente, porque en un momento determinado sí puede ser. ¿Qué sucede si yo pienso que ese individuo que está frente de mí, insisto, que puede ser mi pareja, pero también puede ser mi amigo, pero también puede ser mi profesor? Yo le proyecto una serie de cualidades o atributos o características desde mi pensamiento y luego con el paso del tiempo, conforme la relación va avanzando, me doy cuenta que SAS no tiene esas características que yo misma le estoy adjudicando. Ahí es donde vienen los desencantos, ¿no? Ahí es donde ya no me gustó tanto el individuo, pero si estoy en un nivel, voy a decir primitivo, pues entonces le voy a reprochar el que no tenga esas características que yo misma creí que tenía, esas características que yo misma le adjudiqué y entonces pues vienen los desencuentros. Insisto, yo ahorita pienso en términos a lo mejor de una pareja, pero puede ser con cualquier tipo de relación que yo estoy teniendo con otra persona, ¿no? Tenemos aquí el egotismo. Acuérdense que ego significa yo, entonces, bueno, todo lo que gira, ¿no? Nos dice aquí, Goldman denominó de este modo, o sea, de egotismo, al mecanismo por el cual el individuo desarrolla exageradamente un ego conocido, en donde yo me siento muy orgullosa de mi profesión o me siento muy orgullosa de mi nacionalidad o de mi religión o de alguna situación X. Y entonces, pues es lo mejor, es lo bueno, o sea, la música que a mí me gusta es la mejor. Ah, ok, a ver. Entonces yo creo que lo que yo estoy haciendo pensando es lo mejor, despreciando lo demás. Perdón, estaba viendo aquí las preguntas. Sí es cierto, bueno, de repente como tengo toda la pantalla no puedo ver sus preguntas, aunque si me ponen exactamente, si me ponen la manita, entonces a mí me parece en automático y ya me doy cuenta que me quieren preguntar. A ver, Karime, dime qué pasó. Yo tengo una pregunta, maestra, de lo que estaba comentando, de cuando, por ejemplo, le pones a una persona todo lo que, bueno, te atribuyes
lo que él es, ¿qué pasa cuando es al revés? Y pues ves que no es lo que esperabas. Bueno, primero hay que delimitar, ¿no? Lo que yo te atribuyo a ti es mío, ¿no? Y tú no estás en la obligación, jamás vas a estar en la obligación de cumplir con las características que yo te estoy atribuyendo. No es tu responsabilidad, es mía, ¿no? Entonces, del otro lado es lo mismo. Si tú me atribuyes a mí características, yo no tengo por qué cumplirlas, porque yo soy yo, ¿no? Que por eso le decía a Gustavo, quiero que cerremos con esto. Yo soy yo y yo tengo mis necesidades, mi personalidad, mi historia, mis objetivos, mis miedos, bla, 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 bla. Y no tengo en ningún momento la obligación de cumplir con lo que tú me estás proponiendo, con lo que tú me estás proyectando. Entonces tú te tienes que hacer cargo de tus proyecciones y ese es el error más común que cometemos en las relaciones, en todas las relaciones, no solamente en las de pareja, hasta en las relaciones de amistad, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Yo tengo una amiga con la que voy, vengo y de la mano y somos las miguis y XX, pero de repente la otra pues a lo mejor ya habló de mí y yo me siento fatal, ¿no? ¿Cómo es posible que mi amiga me haya traicionado, tal, tal, tal? A ver, espérame. Te vas a ser responsable de tus emociones, tus sentimientos y de tus propias proyecciones. Ella tiene una personalidad que no vamos a etiquetar buena, mala, nada. Ella comentó algo que era un secreto, te echó de cabeza y ahí está. La cuestión es tú cómo lo vas a asimilar, ¿no? ¿Cómo vas a pasar esa situación? Y entonces a partir de ahí, ¿cómo tú te vas a asumir con respecto a todas las... Por eso decía yo hace ratito, es importante identificar las emociones o los sentimientos, porque a lo mejor tú lo que estás pensando es que ahora como ya contó tu secreto, nadie te va a querer, todos van a voltear y te van a ver feo y entonces empezamos a tener una serie de pensamientos y esos pensamientos nos llevan a sentir emociones y ya no voy a poder salir a la calle, ¿qué van a decir de mí los demás, etcétera? Y entonces tú estás piense y piense y son tus emociones y tus sentimientos que las que tienes que asumir, o sea, finalmente si las demás personas se enteran de una cuestión y además aquí va lo mágico, se enteran de una cuestión que tú hiciste, la cual tú no tienes que avergonzarte porque si tú la hiciste es para tu necesidad, entonces tú ya te estás asumiendo dentro de lo que tú hiciste y responsabilizarte de que lo hiciste, aunque a los demás no les guste, pues ya ni modo. Voy a poner un ejemplo bien concreto, ¿no? Resulta que a lo mejor yo le fui infiel a mi marido y se lo cuento a mi amiga y luego mi amiga le cuenta a todo el mundo que yo le fui infiel a mi marido. Entonces yo me voy a sentir muy mal porque yo tuve la confianza de decirle esto a esta amiga y entonces ahora todo el mundo sabe y todo el mundo cuando me vea me va a señalar en la calle, la infiel, la polígama, la bla, 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 bla. Pero ¿qué crees, Karime? ¿Qué es tu vida? Lo que ella haya hecho, si ella rompió el pacto de amistad, ese es su problema. Esa es su bronca, suya. A ti te corresponde cómo tú asumes esta situación. Y entonces empezar a identificar, bueno, tú fuiste infiel y ahí hay algo que tú tienes que trabajar, pero ¿qué crees? Que como ya no estás a lo que digan los demás, sino tú te asumes como responsable de tu propia vida, de tus propias situaciones y de tus propias carencias, etcétera, etcétera. Entonces, es como tú vas a resolver esa situación de infidelidad, pero tú misma. Entonces, ya no estás cargando con la cuestión de la amiga que te traicionó y tampoco vas a cargar con la cuestión de una infidelidad en donde tú hiciste algo de acuerdo a tus necesidades o experiencias
condiciones de vida en ese momento determinado. ¿No? Es así. Pero en todo momento tendremos que estar bien asumidos. Si se dan cuenta, la cuestión de una infidelidad que los demás se enteren es cañona. Pero cuando estamos viviendo para el otro, por los introyectos, por el qué dirán, por el esto se hace así y esto se hace de esta otra manera, pero ¿qué crees? Cuando tú te das cuenta que cometiste una infidelidad, entonces ahora llega de buscar hacia adentro, cómo se dio esa situación de infidelidad, pero ya no echándole la culpa ni al fulano ni a la amiga, sino más bien buscando desde adentro de ti qué es lo que está sucediendo. Y también sin echar culpas, porque también sería muy tranquilo, muy, ¿cómo se puede decir? Muy irresponsable decir, es que le fui infiel porque él no me dijo, no me dio, no me hizo. Pero ya estoy hablando de muchos escalones, ¿eh? Son muchas cosas interesantes. Pero se va uno autoasumiendo, ese es el punto hermoso, que uno se autoasume y se pone en el lugar de ser responsable de sus actos. Nos quedan 20 minutos, chicos. Yo creo que voy bueno, ¿tienen alguna otra cuestión, alguna otra pregunta? ¿No? Me podría seguir con esto. Creo que se ve, ¿verdad? Pero nos falta Frank. Frank también es interesantísimo. A ver, voy a las diapositivas. ¿Vemos las diapositivas? ¿Sí? ¿Ya se ven? Sí. Ok. Sí, con toda claridad. Bueno, se ven las mismas. Ajá, las mismas. Me las voy a saltar. Ahí está. Bueno. Híjoles, no puede ser que le haya dejado yo 20 minutos a Frank, pero bueno. A ver, ¿quién fue Víctor Frank? Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Ajá. Pues Víctor Frank, para empezar, es una de las personas que más admiro en el mundo. Él fue también médico, neurólogo, creador de la logoterapia y del proceso de análisis existencialista. Fue sobreviviente de los campos de concentración. Estuvo en estos durante 1942 y 1945, entre los campos de concentración que visitó a la fuerza, pues por una deportación en la que estuvo involucrada toda su familia, su esposa, hermano, su cuñada y sus padres. Estuvo en Auschwitz, considerado no un campo de concentración, sino un campo de exterminio, básicamente. Así es. Donde los trabajos forzados duraban muy poco y pues se pasaba directamente a los prisioneros a la cámara de humo de gas. Uh-huh. Frank cuenta en el libro de El hombre en busca de sentido, cuenta cómo fue separado en una fila de sus familiares, cómo fue la última vez que los vio. Después de 1945, durante casi 25 años, estuvo dando la clase en la Policlínica de Viena. Y durante este tiempo, pues desarrolló lo que ya había comenzado pues hasta antes de la deportación, la logoterapia, que viene del latín logos, que significa sentido. De ahí también el nombre de su obra. Uh-huh. En la cual plantea que el hombre debe de encontrar el por qué y el para qué, y que una vez que encuentre las respuestas a esas preguntas, puede encontrar el cómo. El cómo, puede encontrar el cómo. Así es, y pues Víctor Frank dio clases en Stanford, en la Harvard University, durante también casi 20 años. Dio conferencias a lo largo y ancho del mundo. Me hubiera gustado estar en una de esas. Y murió en 1997 como uno de los más célebres psicoanalistas, neurólogos y también filósofos. Recibió 37 doctorados honoris causa de diferentes universidades en Europa, América.
Pues es toda una figura, es un ejemplo a seguir de resiliencia, de tomar las riendas de la propia vida. Tomar las riendas de la propia vida, ¿no? Yo leo a Frank por primera vez, leerlo, porque bueno, ya en algún momento en la universidad habíamos hablado de él, pero realmente nunca había leído alguno de sus textos, ¿no? Y cuando hago la primera especialización, pues tengo que leerlo. Y caray, dicen que las cosas siempre llegan en el momento adecuado, ¿no? Eh, unos meses después de leer a Frank, eh, yo lo veo reflejado pues, en mi vida de alguna forma, ¿no? Y me da mucha luz para seguir con lo que continúa, pensar en su obra. Efectivamente, lo que podemos rescatar de la vida de Frank es que las cosas no van a ser como nosotros queremos. Una vida ideal, que es precisamente eso, ¿no? Ideas que están en nuestra cabeza. Debiera de ser así o debe de ser así. Nosotros vamos pensando, vamos y soñando en cómo deberían de ser las cosas, pero no tenemos un control sobre lo que está afuera de nosotros. No controlamos el exterior, como él no pudo controlar el hecho de que pues no se pudo ir. Efectivamente, él también era judío, entonces se ve la necesidad de salir cuando Hitler comienza a tomar cada vez más poder, pero hay una cuestión por la que uno de sus familiares, como bien nos dice Gus, no puede salir y entonces él elige. Además, esto es otra cosa que a mí verdaderamente me encanta, ¿no? Y reconocer que en todo momento estamos eligiendo. Entonces Frank tiene que elegir entre salir él, que lo hubiera podido hacer, o quedarse con su familia. Entonces él elige quedarse. Y el camino que toma, pues es llegar a Auschwitz y no es exactamente lo más bueno, pero él tiene esta idea, precisamente en el texto, él habla de este manuscrito que tiene como neurólogo que es y que está a punto de publicar, pero que precisamente por la llegada de los nazis ya no puede hacer. Y en aquel entonces, pues, obviamente no había computadoras, entonces no es como hoy que yo tengo aquí mi archivo guardado en la memoria de mi PC, pero también lo tengo en la nube y que a lo mejor también lo tengo en una USB y ahí tengo mis respaldos. No, él tenía un solo manuscrito que ya estaba a punto de salir con los editores y publicarse su libro, pero ante todas esas vicisitudes, pues esta cuestión del libro se queda y además de todo se pierde, porque recuerden ustedes que Hitler pues no solamente persigue a la gente común, sino a los científicos, ¿no? Los científicos de cualquier área estaban fuertemente perseguidos por Hitler porque decía que dañaban la cultura alemana. Entonces, desde ahí, pues también Frank pues está perseguido y su manuscrito pues se pierde. Entonces, él vive muchas cosas y en el libro lo dice, no pretendo hacer una narración de todas las cosas terribles que sufrí porque para eso pues se han escrito muchos libros, ¿no? Libros que hoy en día pues inclusive hasta son películas. No es ese mi objetivo, sino que precisamente como médico, como neurólogo, tengo que hacer un recuento de todo lo que sucedió y entonces él saca como una especie de conclusión en el sentido de que sobrevivió la gente que verdaderamente tenía ganas de vivir, pero esas ganas de vivir no eran nada más así como habladitas, sino había algo que los motivaba, un impulso. No recuerdo en qué capítulo es del libro, es uno de los primeros. Él cuenta una historia que a mí me deja verdaderamente impactada. Él decía que había
una persona que antes del Holocausto trabajaba en un teatro. eh, alguna cuestión de, no era actor, sino de todo los que mantienen el teatro, algo trabajaba, no sé si telonista o algo así, no recuerdo con exactitud. Pero esta persona estaba verdaderamente convencida de que había un día, iba a haber, también no recuerdo la fecha, pero hagan ustedes de cuenta que como el 25 de abril, todo eso se iba a acabar. Y esta persona estaba verdaderamente convencida de que el 25 de abril se iba a acabar. Entonces llega enero y él está muy contento, ya realmente falta, desde su perspectiva o desde su idea, falta poco tiempo para que todo eso termine. Llega a febrero y las cosas siguen exactamente igual. Llega marzo y no hay como nada que vislumbre que toda esta cuestión que ellos están viviendo en el campo de concentración está por terminar. Entonces, cuando llega el día que él, por alguna extraña razón, suponía que iba a terminar y se da cuenta que todo está exactamente igual, pues se deja morir. Al otro día amanece muerto y lo dice de alguna manera en el pequeño videito que les dejé ver, ¿no? Llega un momento en donde él se da cuenta que las personas que van perdiendo la esperanza de la vida simplemente mueren. Porque no tienen esa necesidad, esa como ese deseo de continuar, ¿no? Y se abandonan y es ahí cuando viene la muerte. En cambio, las personas que se mantienen como con esa idea, algo que los está aferrando a la vida, pues son los que finalmente continúan a pesar de todas las vicisitudes. Y las vicisitudes son exactamente las mismas para unos que para otros. Entonces, ¿por qué? Porque algunos llegan a sobrevivir, como en el caso de él, ¿no? Que además de todo, no solamente, nos dicen en el video, no solamente era la cuestión de que se malalimentaban, de que trabajaban jornadas extensísimas, y bueno, si ustedes han visto fotografías de Auschwitz, pues las personas ya prácticamente eran esqueletos andantes. Entonces, ¿por qué? Si tenían, digamos, como que las mismas situaciones, ¿por qué algunos sobreviven y no? Y otros no. Bueno, pues él llega a la conclusión de que es el sentido que uno le busca a la vida, ¿no? En el caso de Frank, y lo dice, él todo el tiempo que estuvo en el campo de concentración tenía la idea de que él tenía que volver a escribir su libro y mandarlo a publicar, ¿no? Porque llega un momento en donde él se entera, él sabe que sus familiares han muerto. Entonces, a lo mejor lo que a muchos les podía haber motivado, perdón, que era el hecho de volver a ver a sus familiares, él ya no lo tiene. Él sabe que sus familiares pues ya también fallecieron y entonces lo que le queda, lo que le hace aferrarse a la vida es saber que tiene que publicar ese libro. Por eso aquí retomé esta cita de él que dice, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi que cualquier cómo. O sea, no importa cómo estés viviendo, no importa las malas situaciones en las que tú estés viviendo, no importa que no se asemejen en nada a la vida ideal que tú estás esperando, si finalmente tú tienes ese porqué de vivir, lo vas a lograr. Y en la vida, en verdad, hay infinidad de ejemplos, ¿no? Que nosotros podemos identificar de cómo un porqué en la vida nos puede sostener y nos puede aferrar, ¿no? Y bueno, yo les decía la sesión pasada cuando hablábamos de la pirámide de Maslow, pareciera ser que para completar la pirámide de Maslow faltaría como este punto que nosotros podemos encontrar en Víctor Frank, que es la autotrascendencia, porque la autorrealización
es cuando yo aparentemente llego a la cúspide para todo lo que es para mí, ¿no? Ya me conseguí mi casa, ya me compré mi carro, ya eduqué a mis hijos, bla, bla, bla. Pero la autotrascendencia es cuando finalmente yo le doy el sentido, porque aquí pareciera que son como cosas materiales, y la autotrascendencia es qué le dejo a los demás. Ya no es, esta autotrascendencia ya no es para mí nada más, sino cuál es mi logro en la vida, en esta corta y efímera vida humana, qué es lo que le dejo a los demás, ¿no? ¿Qué es lo que les dejo a los otros? Y bueno, nos quedan menos de 3 minutos, entonces me gustaría, Gus, por favor, si nos lees entonces este pensamiento de la Gestalt, por favor. Fíjense, qué hermoso es, pero a ver, pues, te escuchamos. Bien, pues compañeros y maestra, este pensamiento de la Gestalt lo escribió el mismo Peirce y dice de la siguiente forma. Dice, yo soy yo, tú eres tú. Yo soy responsable de mi vida y tú de la tuya. No estoy en este mundo para cumplir tus expectativas, ni tú para cumplir las mías. Si nuestros caminos se cruzan, será maravilloso, pero si no, tendremos que seguir avanzando por separado. Porque no me quiero si por complacerte me traiciono, ni te amo si intento que seas como yo quiero, en vez de aceptarte como eres. Tú eres tú y yo soy yo. Gracias. Y en verdad, cuando nos aceptamos como somos, tenemos la libertad de aceptar al otro como es y respetarlo. Él no tiene por qué ser como yo quiero que sea. Él tiene todo el derecho de ser como quiere. Y en ese inter, si yo lo acepto como soy, puedo convivir con él sanamente. Y además es menos desgastante porque no le voy a pedir que cumpla mis expectativas. No le voy a pedir que sea esto y esto y esto y esto, porque porque él no lo va a cumplir. Y cuando no lo cumple, entonces yo choco contra pared, porque estoy esperando que sea amable, que sea atento, que sea trabajador, que sea no sé qué, que sea aquello y aquello y aquello, porque además de todo, ¿se acuerdan que hablábamos de la retroflexión? No, la retroflexión no, se me fue. Estoy adjudicándole, la proflexión, estoy adjudicándole en muchas ocasiones cosas que yo quisiera desarrollar en mí, pero que las haga él. Y qué fácil, ¿verdad? Si yo quiero ser exitosa, trabajadora, famosa, etcétera, y entonces se lo atribuyo a él, él tiene que ser trabajador, exitoso, famoso, y si no lo es, y no, la que tiene que ser trabajadora, famosa y exitosa, si quiero, soy yo, no el otro. Y eso es liberador, eso sana. Chicos, se acabó el tiempo, me dio mucho gusto estar con ustedes. Seguimos en contacto. Les voy a mandar estos 2 libros para que los lean en sus tiempos libres, ahora que vienen las vacaciones. Y verdad que son encantadores. El libro de Peirce y el libro de El hombre en busca del sentido. Bonita tarde.